¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal llamado Reptil Simbiosis. En esta ocasión voy a hablar de un tema que ha sido de repente muy polémico con la gente que tiene pues reptiles específicamente como mascotas. Sí, como ven en el título, en la miniatura, pues esto, ¿no? La diferencia de terrario a topper. No les voy a decir qué es lo mejor. Yo creo que eso lo va a decidir cada quien. Eh, pero aportar mi opinión como aficionado, ¿no? Como que persona que tiene a reptiles como mascotas. Eh, Mi personal punto de vista, creo que el terrario es mejor para ciertas condiciones, ¿no? Y explico mi punto de vista. Yo creo que si ya tenemos un ejemplar que si bien es cierto, a lo mejor nació en cautiverio o está acostumbrado a estar pues en un recinto, pues buscar darle lo mejor posible, ¿no? Lo más cercano a lo que él podría experimentar estando en vida silvestre. Y al final creo que esto se llama enriquecimiento ambiental. Para los que no tienen como muy definido este concepto, pues no se trata más que por medio de que los animales puedan interactuar en el recinto donde se encuentran, ¿no? Que les pongamos troncos, que les pongamos cuevas, lianas, plantas, algo que a ellos les sirva como eliminar un poquito el estrés y les ayude para ejercitarse. Entonces yo creo que el terrario es muy favorecedor para poder brindar esto, el enriquecimiento ambiental. Eh, pues aquí se ven, por ejemplo, mis terrarios, ¿no? Este que tenemos del agua esmeralda, pues es un terrario que tiene pues varias lianas, muchas plantas, tiene un bebedero pues de un tamaño grande, en altura, entonces pues buscamos meterle como ese parte de enriquecimiento, ¿no? Eh, Además, en mi punto de vista, eh, aquí donde yo vivo, el terrario me ayuda mucho para el tema de los parámetros. No sé si por ahí, creo que sí en un video yo les compartía que eh, vamos a seguir mostrando los terrarios. Yo les compartía que aquí hace mucho calor, entonces en Topper se encierran más los parámetros y eso provocaba que subía la humedad y también la temperatura. Entonces, pues nos afectaba un poquito ahí con esos parámetros y poniendo terrarios específicamente bioactivos me ayudaba a controlar estos parámetros, específicamente temperatura. Entonces, a mí me funciona más. Mi experiencia es que el terrario me ayuda para los parámetros y claro, pues creo que es un poquito más vistoso y el ejemplar lo disfruta, mi personal punto de vista. El topper también los uso. ¿De qué manera yo los uso? Cuando un animal está en aislamiento, está en su cuarentena, cuando es recién llegado a la colección, cuando un animal pues se enfermó y queremos como cuidarlo, tratarlo o algo por el estilo, creo que el topper ayuda, como les decía, pues mantiene los parámetros un poquito más controlados, lineales. Ahí va otro tema con el terrario. El terrario, así como los tengo yo, los parámetros no son lineales. Está la temperatura, sube, baja, evidentemente no es que baja a 10 grados y luego sube a 30, no. Baja un par de grados. Y eso al animal pues le favorece porque tampoco en el ambiente las temperaturas son constantes. Entonces, eso les ayuda mucho a ellos, ¿no? Y en el topper, pues suele ser muy constante los parámetros. Yo cuando lo he medido, yo utilizo los termográmetros, como este que está aquí, que le checamos al cuarto. Entonces, y son muy lineales. Y hay animales que de repente pues no les favorece. Entonces, pues sí, tiene sus ventajas el topper. Claro, cuando es un animal que recién llega y quieres monitorear los parámetros. Yo tengo ahorita dos ejemplares, perdón, 4 ejemplares, 5 ejemplares en topper. ¿Cuáles son los ejemplares que tengo en topper? Aquí tenemos a la pitón carpeta, por aquí tenemos a nuestra boa, ahí está, y por acá tenemos, en ese topper tenemos a
nuestra pitón bola, la más pequeña. Y ciertamente, aquí abajo tenemos otra pitón bola, ahí se alcanza a ver. ¿Por qué tengo yo estos ejemplares en topper? La pitón carpeta y la boa, pues estamos esperando que lleguen sus terrarios. Compramos unos terrarios y aún no nos llegan, entonces mientras llegan los tenemos ahí. eh, Nada más para una vez que lleguen los trabajamos y ya los tenemos disponibles. La pitón bola que mostraron la de aquí, eh, pues esa fue una cría que nos obsequió un amigo. Entonces, pues eso, como llegó, estuvo en su cuarentena, después estuvo creciendo, desarrollándose, pues Topper nos funciona para cuidar los parámetros, pero también ya viene por ahí su terrario también para que ya la pasamos a terrario. Y el macho de Esmeralda, que está todavía en su cuarentena, sigue en Topper. Entonces, pues sí, utilizo los toppers. Les reitero, ¿para qué los utilizo? Cuando es un ejemplar que está en tratamiento por algún tema. ¿Por qué el topper nos funciona? Como les decía, mantiene los parámetros más constantes, que nos ayuda cuando un animal está en tratamiento, y la asepsia dentro del topper, eh, pues es más fácil mantenerla. Caso contrario de un terrario, la asepsia se complica, ¿no? Porque, y más cuando son bioactivos, pues ni modo que cambie la tierra cuando excreta, las plantas cuando mueren caen y las dejas ahí las hojas, entonces pues un ejemplar que esté en tratamiento difícilmente en terrario. Eh, el topper cuando es un ejemplar nuevo, mientras que se adapta, reitero nuevamente, como los parámetros son más constantes, mientras se adapta el ejemplar al cautiverio eh, o a donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos en la colección, pues parámetros constantes, ¿no? Ya no ves que se adaptó, que está comiendo, ya lo puedes meter en un terrario donde puede variarle la temperatura y humedad ligeramente, pues ya adaptado. Pues nuestro carpondro, miren que aquí está. Él vivió en Topper un tiempo mientras estuvo en cuarentena y posteriormente terrario. Nuestra pitón verde, nuestro chondro, igual él vivió un año en Topper porque por ahí en el video que hablábamos de este ejemplar, pues estaba enfermito, pero ya ahorita pues ya vive en su terrario, come bien, bastante activo en las noches, entonces vamos a verlo porque la verdad es que tiene unos colores. Díganme si no ese azul que muestra es espectacular. La realidad es que, híjole, este ejemplar me resulta increíble. Está precioso. Entonces, pues, él vive en su terrario, ¿no? Lo que platicábamos del terrario de la boa esmeralda, pues aquí tiene bastante enriquecimiento, tiene sus lianas, también por acá tiene otros, tiene sus tanques de agua, plantas que se utiliza, allá atrás está el ejemplar. Entonces, pues estas condiciones tienen, ¿no? De enriquecimiento. A diferencia del topper, como pueden ver, pues nada más tiene su traste de agua. Ahorita está en muda el ejemplar, por eso están en el rincón. Y nada más. Por ejemplo, este otro terrario que tenemos por acá, igual, pues tiene sus troncos, sus perchas, tiene estos corchos donde a ella le gusta meterse, si se dan cuenta, bueno, está por ahí, adentro. Entonces a ella le gusta de meterse ahí, bastantes troncos, baja por acá, se mete por allá. Eh, Eso es lo que considero yo aporta un... Entonces, para no alargarnos más, eh, para mi punto de vista, para tener un ejemplar como mascota, el terrario. Lo vas a disfrutar más. Eh, Mi opinión es que el ejemplar lo disfruta más y se ve más bonito. Y el topper, claro que lo podemos utilizar en una cuarentena, en un tratamiento, para adaptar un ejemplar, cuidando mucho. Por ahí tengo un video, chicos, de la cuantificación de los parámetros. Ese para mí es uno de los puntos más importantes que tenemos que hablar los que tenemos reptiles. Y la gente nueva que quiere llegar a tener reptiles y nos preguntan, yo creo que es importante que nosotros le digamos, oye, cuantificación de parámetros es
Importante, compras terrario, compras cómo cuantificar los parámetros y ya después tu ejemplar. Si no estás jugando a ciegas. Cuantificar, no cualitativo. El tema de la humedad, reitero, nosotros que nos dicen una humedad alta es porque está lagrimiendo el cristal. 73, temperatura ambiente del cuarto. Y el de nuestro chondro, no sé si se alcanza a ver por ahí, está en 93. Y eso porque aspersó en la mañana el sistema de lluvia. Entonces, para no alargarnos más, topper, claro que sí, cuarentena, tratamiento, adaptación, puede tener enriquecimiento, claro que sí, pero si por ejemplo estás en tratamiento, pues si le metes troncos, le metes perchas, la sepsia se pierde un poquito, ¿no? Y ya para tenerlos como mascotas, terrario. Si es criador, son cosas diferentes, chicos. Si son criadores, pues ¿dónde vas a meter eh, pues tantos animales, no? Los tienes que meter en topper y son venta al final una vez que se van, pues con la idea de que quien se los lleve, pues los tenga en un espacio más grande. Ellos lo tienen así porque pues como tienen muchos y además son ejemplares que prácticamente ya se van y tienes que entregarlos bien, entonces los tienen en topper, cuidando la asepsia, cuidando que estén comiendo y ya después los mandan. Así que pues creo que es todo, chicos, por el video. Yo espero que les guste. Si tienen alguna opinión ustedes su opinión respecto a qué creen que es mejor, el terrario o el topper, déjenos sus comentarios, respondemos. No estoy diciendo que es mejor, yo estoy diciendo mi opinión, que me gusta más, que me ha favorecido más y cómo yo los uso. Así que, pues, nos despedimos.